Quiero extenderles un saludo fraternal desde la distancia. Hoy 9 de septiembre, ustedes desde su casa, yo desde mi casa también. Vamos a tener entonces un encuentro que tiene que ver con biología y con química, pero ustedes saben que siempre en las 2 horas tratamos de abarcar la física. Entonces veo en pantalla hoy 9 de septiembre. Estoy viendo a Lina Uribe, veo a Diego Cifuentes, veo Brian Andrés Díaz. Ah, ¿cambiaste el apellido ya, Brian? ¿El nombre? Sí, señor. Vale, Brian, mejor así. ¿Y ese Karen Ñungo quién es? Que ese apellido yo no lo tengo. Vale. Entonces, bienvenidos chicos. Ustedes son o han sido muy juiciosos en estas jornadas. Han sido muy juiciosos en estar con todo el esfuerzo posible, con todas las ganas del mundo. Y si ustedes siguen así, así mismo van a hacer sus valoraciones. Así mismo van a hacer esas notas, porque yo sé que el esfuerzo no ha sido fácil. Ustedes desde sus casas han tratado de mantener en línea este motor fundamental. Por eso, quiero informarles que primero, pues la otra semana, nos quedan, perdón, 2 semanas del tercer periodo. Entonces, hay que meterle las ganas, hay que meterle toda la energía posible. Renato, buenas tardes. Activa la cámara, Renato. Y Karen, la persona que aparece como Karen, ¿quién es? Eso soy Palomino, solo que aquí en el computador trabaja mi tía y yo, entonces, pero yo no sé por qué aparece el nombre de ella. Vale, entonces tú eres Juan Carlos, ¿cierto? ¿Juan Carlos? Sí, no, Palomino. Vale. Pero cuando ingresas, siempre uno puede tener la opción de cambiar el nombre. Entonces, allí de pronto para tenerlo en cuenta para la próxima vez. Y Ramírez. Sí. Ramírez. Entonces, por favor, hazme un favor. Pon la pantalla, hijo, Juan Carlos, para que podamos estar todos en Pero sintonía. eso no me deja abrirlo. Vale, que ustedes la desactivan cuando están ingresando. No se puede. Correcto, entonces hay que tener en cuenta cuando están ingresando qué patrones son los que habilitan para poder estar en sintonía con la clase. Y Renato, activa la cámara, por favor. Renato. Bueno, parece que no nos escucha Renato. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, esta nueva jornada trae como propósito entender la guía número 9 que llevamos hasta el momento, entender que ha sido una guía transitada. Ustedes se dieron cuenta que traté de montar una especie de laboratorios desde casa. Y en biología, hablar de polímeros, un tema que me fascina mucho porque tiene una articulación con la química. Esa química del átomo de carbono, esa química orgánica que pretende incorporar las estructuras de hidrógeno, las estructuras de carbono, ¿a favor de qué? A favor de la medicina, a favor de los avances científicos, y eso, por supuesto, nos da a nosotros un pie para seguir avanzando en este cuento tan maravilloso de las ciencias naturales. Entonces, sin más preámbulos, pues tener en cuenta que la guía de biología mostraba un objetivo fundamental. Ese objetivo tiene que ver, por supuesto, con los aportes científicos, de acuerdo a las estructuras de carbono. ¿Qué tienen que hacer ustedes con la guía? Bueno, miren, por ejemplo, dentro de la lectura, crean un polímero para tratar lesiones de médula espinal. Hace muchos años se pensaba que las personas que quedaban en silla de ruedas o presentaban algunas lesiones que eran casi irreparables, para nadie era un secreto que era posible que nunca pudieran volver a recuperar su movilidad, sus movimientos, pararse de una silla de ruedas, dejar un bastón a un lado. Pero hoy nos damos cuenta que la biotecnología ha ido más allá
que la tecnología científica ha permitido incluso utilizar cuando empezaron a hablar de la clonación, las células madre, pues el implante de polímeros semiconductores, que son capaces de generar esa reconexión de las células que han sido dañadas. ¿A través de dónde? Pues por supuesto en este caso particular de la médula espinal, causadas por lesiones traumáticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos polímeros, hay que entender que los polímeros son una estructura química, ¿sí? Se tiene que tener claro, se debe tener claro que generan unas redes de átomos de carbono y al igual que un lazo, por ejemplo, que está amarrado, que usted ve que el lazo es largo, así mismo es la estructura de carbono, 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 para poder encontrar enlaces posibles que permitirían la reactivación. Entonces, este proyecto lo que buscó o ha tratado de manifestarse en los animales, porque aquí todavía se sigue trabajando con animales, es buscar la manera de la introducción de esos polímeros. Buscar cómo se conectan neuronalmente, es decir, cómo van a generar esa sinapsis o ese vínculo directo eléctrico corporal con las neuronas y cómo puede recuperarse, por ejemplo, en el caso de los reflejos, el manejo del reflejo nervioso, el arco reflejo. Entonces, esta investigación ha basado sus métodos científicos para rehabilitar, para recuperar en gran medida la capacidad motora, la capacidad de movimiento. Y acá lo importante ha sido el uso de la tecnología. Como un método, pues ellos los científicos hablan que es una cosa supremamente sencilla, pues para nosotros desde las clases, por supuesto que es un avance muy significativo, pero es dispendioso pensar cómo lo van a hacer. Además, porque hablar de polímeros, por ejemplo, chicos y chicas, hoy tenemos que decir que muchas personas confunden los polímeros con los biopolímeros. Los polímeros, a pesar de que tienen átomos de carbono, que tienen estructuras gigantescas de átomos de carbono, pues hay que entender que los biopolímeros ya son trazados para el uso de la parte, por ejemplo, estética. Aquellas personas que se hacen colocar cola, se hacen colocar implantes en las mejillas, se hacen implantar, perdón, senos y por supuesto, pues todo esto son biopolímeros. Hay una modelo que se llama Mónica Cediel, Cediel, que ella acudió a una clínica de estética para colocarse unos polímeros en los glúteos. Al colocarse esos polímeros en los glúteos, obviamente la procedencia no era de la mejor clínica, no era una procedencia confiable y ella tuvo unos problemas serios a nivel de salud. ¿Por qué razón? Porque pues se vio afectado que esos átomos de carbono prácticamente eran plásticos. Es que el plástico está compuesto de polímeros. El plástico es una cadena de polímeros, pero no son los mismos biopolímeros. Entonces, hay que tener claridad que primero, los polímeros en materia de química están formados por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas llamadas polímeros, gigantescamente hablando. Existen polímeros naturales, por ejemplo, el hule de los árboles es un polímero natural. Lo que está compuesto a las ramas, a los árboles, esos son polímeros naturales, ¿cierto? Pero también gran parte de los polímeros utilizados en el mundo actual tienen que ver con los polímeros sintéticos, es decir, esos que se hacen en el laboratorio, que tienen unas propiedades, unas aplicaciones importantes. Entonces, un polímero es una sustancia que debe tener una serie de peso molecular bajo. La unidad de bajo peso molecular, en el caso particular, se llama monómeros, ¿sí? Pero ya por una polimerización, es decir, por la unión de varios monómeros, generándose cadenas de dímeros, dos monómeros, es decir, un dímero, si son tres serían trímeros, si fueran cuatro tetrámeros, ¿cierto? Cinco pentámeros y así sucesivamente hasta convertirse eso en un polímero grande. Entonces, cuando hablamos nosotros de polímeros, pues hay que tener también un concepto de copolímero, ¿sí? Y ese polímero es una sustancia cuyas moléculas son, por lo menos aproximadamente, múltiplos de unidades muy pequeñas.
Eso sí hay que dejarlo claro. Los polímeros son unas cosas supremamente diminutas que no las alcanzamos a ver a los humanos, pero por supuesto que tienen estructuras alargadas. Vemos nosotros que tienen unas cabezas, colas, son mezclas gigantescas. En el caso, por ejemplo, del plástico. Cuando nosotros hablamos de la industria del plástico, cómo hacen una teja termoplástica, cómo hacen, por ejemplo, lo que más se ve, que es el PVC, que hay que entender que son homopolímeros y copolímeros. Entonces vemos que el PVC es un material químico propuesto por polímeros y el PVC se llama cloruro de polivinilo, ¿sí? Y obviamente tiene unas consistencias importantes a nivel químico, a nivel industrial y para la vida, por supuesto, porque aquí hay que tener claro que todo esto constituye un uso industrial. Entonces, sí me gustaría, voy a compartirles una pantalla, en la pantalla, lo siguiente, para que por favor puedan copiar al pie de la letra esto que está ahí, al pie de la letra. Entonces, el tema como tal son polímeros. Y el título, vamos a hablar de estos plásticos, elastómeros y fibras. ¿Listo? Tal como está ahí, por favor, vamos a copiar. Voy a estar el cuaderno, profesor. Ay, por Dios, usted estaba de turista, ¿no le digo? No le digo, Diego. Eso es lo primero que deben tener a la mano. Si no alcanzan a ver, por favor me dicen. Y nosotros que casi que de manera constante estamos compartiendo con los plásticos, ¿no? Nuestra vida cotidiana son los plásticos. Nosotros tomamos agua en vasos de plástico. Uy, perdón. Tomamos alimentos con cucharas de plástico, envases de plástico, platos de plástico. El plástico para nuestras vidas es fundamental, pero es uno de los principales contaminantes en el planeta Tierra, que es lo peor, ¿sí? Porque por supuesto es difícil de desprenderse, es difícil de descomponerse. ¿Qué me vas a decir, Brian? Sí es verdad porque escuché que las bolsas de plásticos duran muchos años en descomponerse. Sí, por supuesto. Y hoy, por ejemplo, se le dice en la normatividad colombiana y a nivel internacional, no utilicemos bolsas plásticas, pero como nos las cobran a 20 pesos, 30 pesos, entonces la gente dice, no, pues yo prefiero pagar los 20, 30 pesos. Pero además de ello nos dicen reutilice. Cuando uno va al mercado campesino, a la galería, ¿qué lleva uno? Un canasto. Pues la idea principal de todo eso sería que ojalá no lleváramos un canasto, pero sí una bolsa bonita, una bolsa reutilizable que puede ser utilizada muchas veces, por supuesto, y se tiende a usar para llevar los productos, las verduras, las carnes, en fin. Y si uno va a los supermercados, hablemos por ejemplo de Justo y Bueno, allí venden las bolsas. Mire que Justo y Bueno, uno va y compra y a usted no le dan nada. Bueno, que vaya y coja las cajas de cartón. Pues si quiere comprar bolsas, las compra. Si quiere comprar esa bolsa grande reutilizable, la compra. Pero no significa que el uso de las bolsas que se están vendiendo, o sea, las plásticas, minimicen en su consumo. Por el contrario, yo creo que se ha disparado más porque la gente dice, como les mencionaba hace un momento, tratan de ocultar diciendo, no, yo la llevo por el valor, porque es que el valor es mínimo.
Profesor, no se le escucha. No, ya no estoy hablando. Ah, bueno. Ya los puse. Tranquilo, no se asuste, no se asuste. ¿Qué pasó, Diego, que me apagaste la cámara? No, profesor, y no que estoy en celular, entonces mira así a todo cuando copeo. Ah, no, no importa. Hágale que a Ah, mí me gusta verlos porque imagine tanto tiempo. Yo extraño sus diabluras allá en el colegio, mano. Pues ni modo. yo sí fui eso, así que no sé de qué me habla, profesor. Sí, de pronto es de otro Cifuente, otro que yo conocí en otro mundo. Sí, profesor, yo creo. ¿Sí participaron de la jornada de La Paz la semana pasada o no? ¿No se conectaron? Ay, a mí, no, yo no pude, profesor. Una de las bolsas que sí podrían servir para cargar, por decirlo así, mercado y que no contaminen sería Que la me fue el tetera, ¿no? internet. Señor. Esa Lina, ¿tú te conectaste la semana pasada? Sí, señor. Por ahí vi comentarios, tu presentación. Qué bueno. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar? Vale, vale. Yo espero. Bueno, aquí en la presentación, ustedes están viendo todo lo que nosotros vemos constantemente, por ejemplo, el hilo, el nylon que se utiliza por su resistencia por los pescadores para hacer las famosas atarrayas, chiles, para pescar, para las mismas cañas y no generar rompimiento, obviamente porque las estructuras poliméricas son más consistentes, ¿cierto? Y pues podemos ver nosotros que el plástico sigue siendo la constitución de muchas cosas. Por ejemplo, hoy en día vemos que el plástico, bueno, a pesar de que hay conciencia ambiental, también hay una inconsciencia de industrialización de reutilizar los plásticos. Hay una cantidad de plástico o unas caracterizaciones de plásticos adecuados para esa recuperación. No todos los plásticos se pueden reutilizar, no todos los plásticos se les puede hacer un tratamiento especial para poder ser utilizados de nuevo. Hay plásticos que son supremamente tóxicos, hay plásticos que desafortunadamente se pueden utilizar una sola vez, ya después se pueden ver, por ejemplo, en las maderas plásticas, la industria de la madera plástica. Ustedes recordarán que en el colegio nosotros tenemos atrás un bote de madera plástica, es donde depositábamos todo ese plástico recogido de la institución. Y vemos allí
con gran preocupación, bueno, con gran preocupación no, es una solución porque ese plástico que no sirve para nada se está utilizando para hacer parques, para hacer esto, los rodaderos de los niños, para hacer los pasamanos de los niños, inclusive para hacer los pilones, no sé cómo se le llama eso, como las varillitas para ponerlos en los cercos, ¿cierto? Para hacer las rejitas de los jardines. Es decir, que ese plástico que pudo haber no tenido un uso en la industria del reutilizarse, de la reutilización, sí ha tenido un fundamento en la industria, por ejemplo, en el caso de los parques para niños. Pero además de eso, déjenme decirles que hay un problema grande cuando se utilizan colorantes artificiales, porque estos colorantes lo que hacen es retardar aún más la biodegradación, la descomposición de esas sustancias, ¿cierto? Entonces, para no ir más allá, pues hay que entender entonces que los polímeros van a tener más dificultad en desdoblarse, en desligarse, en quebrantarse, ¿vale? Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Bueno. No. Bueno, entonces ya esto no lo voy a compartir. Entonces, vienen una serie de fibras, vienen, por ejemplo, elastómeros. Acuérdense que hay unos resortes que se utilizan muy bonito, lo utilizan los niños, los utilizan los adultos, los utilizan muchas personas. ¿Para qué? Para hacer ejercicios. Ahorita nosotros vemos que están en la moda del encierro, pero se hacen ejercicios. Entonces son unas cosas que, unas bandas que usted, para separarlas, eso es difícil, que eso parece como si uno estuviera levantando unas pesas. Y obviamente, pues obviamente el valor que tiene a nivel de carbono, pues valioso porque se está haciendo útil para una industria que es la industria del ejercicio, para la industria de los gimnasios, por ejemplo, para hacer los tapizados en los gimnasios para que puedan resistir ese golpe de las pesas, ¿sí? Para los levantadores de pesas. Entonces, fácilmente lo que hacen es una resistencia como tal. Por otro lado, hay que tener claridad que estos plásticos, o hablemos de elastómero, hablemos de polímeros, al tener resistencia, pues tienen durabilidad. Pero bueno, tiene aquí un uso adecuado. Pero el problema es cuando llegan a las aguas, cuando se queman. El problema es cuando llegan, por ejemplo, a los cuerpos fluviales, a esas quebraditas, cuando llega al organismo de los peces, cuando llegan a ser, inclusive cuando son quemados, porque nosotros podemos connotar, podemos diferenciar muy claramente el humo de un plástico al humo de papel, ¿sí? Y podemos percibir muy claramente el olor del plástico al olor del papel quemado, ¿cierto? Entonces también allí uno dice, por Dios sagrado, el plástico es capaz de hacer tanto daño. Pues miremos nomás los plásticos en que vienen empacados los champú. Si ese plástico nosotros pudiéramos reutilizarlo 1000 veces se deja reutilizar. Si ese plástico pudiera verse utilizado en muchas cosas en la casa, el problema es que como somos tan vanidosos, el problema es que en la casa nosotros decimos, no, profe, es que volver a utilizar esto, ay, no, profe, no, yo creo que no. Entonces, hay que tener claridad, chicos y chicas, que los plásticos, en el caso de la polimerización, porque es una propiedad de que tienen los polímeros, abajo en los polímeros, hablemos del plástico como tal, ustedes se dan cuenta que parecieran que tuvieran como un triángulo, ¿no? Los polímeros se pueden formar por adición y por condensación, ¿sí? Pero además de eso, que eso lo vamos a ver por allá en el grado 11, si Dios nos presta la vida y si continuamos en este cuento, por ejemplo, cuando hablamos de una polimerización por adición, podemos ver los embudos, podemos ver los envases, podemos ver las vasijitas, y se le acostumbra a decirles PET o PET, ¿sí? PEAD, P-E-P-E-A-D. Y ese PAD es como una estructura que tiene que ver, por supuesto, como si fuera polietileno. El polietileno de alta densidad. Pero hay otro polietileno que es PET, que es PEBD, que es el polietileno de baja densidad.
por ejemplo, son las bolsas de basura, esas bolsas de que nos entregan en los supermercados. Esto son bolsas que pueden ser inertes a agentes químicos, es decir, resistentes. Son muy sensibles incluso a los rayos ultravioleta. Se emplea como aislante en la industria eléctrica, incluso hay unos que son en material de embalaje, es decir, para mandar una encomienda, entonces se sirven para envolverlo. Entonces muchos de ellos tienen incluso como unas bolsitas de aire, y esas bolsitas de aire generen resistencia. ¿Listo? Entonces hay unos polímeros de alta densidad y hay polímeros de baja densidad. Pero también polipropileno. El polipropileno, por ejemplo, que es el número 5, que es el polipropileno 5P, sí, las cintas plásticas, por ejemplo, de plástico, las cintas plásticas, también las vasijas plásticas, también, ahí hay que ver las mismas películas de empaques, ¿sí? Alfombra, tenemos nosotros las famosas, ¿cómo se llaman? Se le llaman canastas de las gaseosas, las tapas de plástico, ¿sí? Los PP, y otras partes para los carros, partes para las motos, y se utilizan incluso en las telas, o de los pañales, también múltiples de biodegradables, entonces tener esa parte de biodegradable, por su resistencia, por su uso, pues también son delicados. Pero también en la industria médica son empleados porque acuérdense que estas mismas estructuras permiten que haya reconexión neuronal, reconexión nerviosa, por supuesto, teniendo en cuenta unos métodos clínicos, unas estructuras clínicas basadas en unos protocolos ya comprobados. No es que porque, ay, el plástico nos va a ayudar, entonces yo me voy a inyectar plástico y fácilmente ya estoy bien. Ojo con eso. Eso no sucede de ese modo. Además de eso, los polímeros deben ser tratados con mucha cautela. Los polímeros deben ser tratados por especialistas. ¿Listo, chicos y chicas? ¿Claro hasta ahí? Bueno, las preguntas están muy sencillas. Gracias, Lino. Las preguntas están muy sencillas. Las preguntas tienen que ver con la guía, perdón, con la lectura. Tienen que ver con una consulta incluso de por qué o para qué se utilizan los polímeros, el papel de los polímeros en la vida cotidiana y además de ello, pues incluso indicar qué tipo de polímeros se le inyectan a las personas. No quiero que escriban los nombres, sino como esa diferencia del plástico y del polímero que yo necesito, ¿sí? Además de ello, encontrar médicamente para qué son utilizados los polímeros. Es que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en las prótesis que se utiliza para aquellas personas que han perdido un miembro de su cuerpo, ¿sí? Una extremidad de su cuerpo, pues fácilmente pueden ser reorganizados, reestructurados. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a dejar ahí. Nos vamos a desconectar, entramos al otro link de una vez, ¿sí? Porque pues está para las 5:20, pero ingresemos de una vez, así le ganamos tiempo. Y para hacer una pequeña evaluacióncita. Ustedes, el simple hecho de estar acá conectados, ya están ganando una notica adicional, ¿vale? Entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a encontrar en 2 minuticos, en 1 minutico. ¿Listo? Para que se estiren y puedan torcer la cabeza, porque qué pecado ustedes se estresan, están estresaditos desde la casa. ¿Sí o no, Cifuentes? ¿Vale? Nos vemos en 2 segunditos. Ya nos vemos.